Carlos Leder es el único líder del cártel de Medellín que escribió un libro sobre ese periodo de su vida. Sí, y toda su actividad ha sido documentada, sin contar Escobar, por supuesto. George Young habló sobre él desde su libro y hasta numerosas entrevistas, y salía en la prensa con una regularidad envidiable. Young, por si alguien no lo sabe, es el sujeto que apareció en la película Blow, Inhala, con Johnny Depp. Tenemos un video aparte sobre él en nuestro canal, pero esto no se trata de él, sino de Leder. Carlos Enrique Leder Rivas nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, capital del departamento colombiano de Quindío, hijo de un padre ingeniero alemán y una madre colombiana. Su padre, Klaus Wilhelm Leder, llegó a Colombia en 1927 desde Alemania. Era ingeniero de una empresa alemana que diseñaba y construía proyectos de infraestructura, y fue responsable en particular de la construcción del ferrocarril que conectaba Pereira con Manizales, así como de la estación de ferrocarril de esta última ciudad de donde era la madre de Leder, Elena Rivas, ex reina de belleza e hija de un joyero. Allí se conocieron, se casaron y al poco tiempo tuvieron 4 hijos. Después de formar una familia, Leder padre se estableció permanentemente en Colombia, se cambió el nombre a Guillermo y solo viajaba a Alemania para visitar a sus familiares. Debido al apodo de su padre, Carlos, desde niño, era el alemán. La familia vivía bien, eran propietarios de un pequeño negocio de producción e importación de aceites valiosos y vinos de élite, así como de un pequeño hotel llamado Casa de Huéspedes Alemana, que estaba constantemente vigilado por las autoridades debido a la gran cantidad de ciudadanos alemanes que se reunían allí. El hotel era popular, y a menudo se hospedaban funcionarios, pero nunca pasó a ser objeto de vigilancia. Según rumores, el padre de Carlos Leder era un hitlerista y antisionista, y en su casa, bajo la escalera, había un altar dedicado al Führer. Según el propio Carlos, desde pequeño, fue la oveja negra de la familia. Sus padres intentaron darle a sus hijos la mejor educación, pero su hijo menor se resistió obstinadamente, y de hecho su educación terminó en el 6º grado. En 1959, Elena Rivas solicitó el divorcio de su marido, al que acusaba de trato indignante. Él, por su parte, respondió con una demanda similar, alegando adulterio por parte de su esposa. En 1961, la Corte Suprema concedió la demanda y dividió los bienes y la custodia de los hijos entre los ex-cónyuges. Los hijos mayores se quedaron con su padre en Colombia, mientras que Carlos y su hermano menor se fueron con su madre a Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York. Allí, cuando Carlos creció, pasaba el tiempo en el barrio de Jackson Heights, en Queens, porque allí había muchos colombianos, y un par de años después, mientras lavaba los platos en un comedor, conoció a unos choferes de California que trabajaban en un negocio de alquileres de coches. Siempre llegaban en coches nuevos y relucientes, y un día Leder escuchó que vendían un coche por $300. Les preguntó por qué era tan barato, y le explicaron que podía usarlo 1 o 2 meses y luego tenían que venderlo. Carlos se dio cuenta inmediatamente de que el coche había sido robado de la agencia donde trabajaban los conductores, y según sus propias palabras, el momento en que decidí aceptar esta tentadora oferta marcó un antes y un después en mi vida. Esta decisión finalmente determinó mi destino en este mundo. Fue mi debut en la delincuencia. Entonces tenía 18 años. Terminó vendiendo ese primer coche por partes, ganando un poco más de lo que había pagado. Pero ahora tenía la idea de robar y vender coches por su cuenta. Se le ocurrió el siguiente método. En Vermont, un estado que limita con Canadá, para conseguir placas y registrar un coche, bastaba con una factura de compra de un concesionario y una prueba de residencia en el estado. Leder corrió a Vermont, donde se alojó en el albergue de la Asociación Cristiana Benevolente. Obtuvo un certificado de residencia. Luego en el Bronx, consiguió copias de facturas originales de concesionarios de autos y registró su primer coche robado. Lo llevó a Chicago, donde lo vendió por $1,800 en un barrio mexicano. El comprador le insinuó a Leder que podía conseguir más de estos bonitos coches, y el negocio despegó. El siguiente paso de Carlos en el negocio fue reclutar a colombianos que trabajaban en estacionamientos para que se unieran a su operación. Cuando un cliente dejaba su coche nuevo en el estacionamiento, ellos hacían una copia de las llaves y robaban el coche por la noche.
Carlos lo llamó un curso completo de robo de coches. El servicio de valet cobraba $300 por coche. Después amplió el negocio y llevó a Medellín coches legalizados en Vermont. El momento en que Carlos Leder se metió con el narcotráfico ocurrió en su Armenia natal, donde le ofrecieron conducir su propio camión hasta Bolivia para comprar un lote de pasta de base de cocaína llamada bazuco. Fue un viaje largo y difícil. Él y sus compañeros quedaron atrapados en Bolivia durante 1 mes y medio porque el distribuidor decidió enviar no pasta base, sino clorhidrato de cocaína listo para el consumo. Fue su mayor cargamento hasta entonces, 42 kilogramos. Leder recibió 1 kilo de cocaína como pago por su participación en la transacción, pero se lo robaron en el puerto de Galveston, Texas. Y recuerda que pensó, prefiero robar coches antes que traficar cocaína, al menos hay alguien a quien culpar por el robo. Sin embargo, volvió a Bolivia a recoger un cargamento, y por ser residente de los Estados Unidos, le ofrecieron participar en un negocio de marihuana. La operación consistía en alquilar un camión en Estados Unidos y llevarlo al lugar acordado para cargar un motor de avión con 300 kilos de marihuana prensada para cruzar la frontera. Pero los agentes de la DEA ya lo estaban esperando en el lugar. Carlos terminó en la cárcel del condado de Dade, donde fue acusado de conspiración para importar marihuana, y luego trasladado a la prisión federal de máxima seguridad de Danbury, Connecticut. En ese estado también enfrentó cargos federales de conspiración y robo de automóviles. Debido a su corta edad, tenía 19 años, podía recibir una condena de tan solo 2 años si se declaraba culpable. Así lo hizo, y cumplió 18 meses hasta que fue deportado a Colombia. En la cárcel, Leder no perdió el tiempo, hizo ejercicio, leyó mucho, terminó la secundaria y se inscribió en cursos intensivos de inglés, donde su compañero de celda era George Young. Según recuerda el propio Carlos, Young estaba convencido de que su profesión era contrabandear marihuana, y le ofreció a Leder participar, pero Carlos se negó, diciendo que después de la historia del maldito motor, no volvería a meterse con la marihuana. Leder le habló a Young sobre la cocaína un poco más tarde, cuando el rompecabezas se encajó en su cabeza. Aquellos cargamentos que traía de Bolivia eran un truco. Por aquel entonces, a principios de los años 70, no era una mercancía popular. Sin embargo, Young contaba historias de lo difícil que era conseguir cocaína en Estados Unidos. La gente parecía estar dispuesta a probarla, pero había poca cocaína y la que había era de mala calidad. Al cabo de un tiempo, empezaron a llegar a Danbury grupo de mulas colombianas en masa que fueron detenidas en la frontera, transportando pequeñas cantidades de cocaína escondida en todos los lugares que se podían esconderla. Maletas de doble fondo, juguetes infantiles, tacones de botas, etc. Incluso había inválidos entre ellos intentando pasar la aduana con un paquete en una prótesis o un bastón para ciegos. Todas las mulas contaban con regocijo que habían nuevas bandas de narcotraficantes exportando cocaína. Enviaban 1 kilo con cada mula, 2 como máximo. Pero había suficiente trabajo para todos. Así que Carlos le dijo a Young, «George, en 7 meses estaré de vuelta en Colombia y seremos ricos». En la cárcel, Leder leyó muchos libros, pero uno en particular le llamó la atención. Era un libro antiguo sobre las guerras del opio que tuvieron lugar entre 1839 y 1842 en Hong Kong. En él se relataban las aventuras de unos contrabandistas británicos que traficaban opio procedente de la India, utilizando la isla pirata de Hong Kong, desde donde los capitanes chinos llevaban el opio a los continentes en decenas de embarcaciones de velas rápidas. Así es como describe Carlos esta epifanía. Extrapolé esta historia a mis propios planes. Quería llevar cocaína a la costa de Estados Unidos, y este libro me dio la idea de establecer una base oculta de operaciones cerca de las playas americanas. Quería basar mi isla de Hong Kong, pero no en opio, sino en cocaína sudamericana. Una vez fuera de la cárcel, Leder con 21 años, junto con Young, pusieron sus planes en marcha. Puede escuchar más sobre sus aventuras y la formación de su negocio de transporte en el video sobre Young. Por cierto, Leder tiene su propio punto de vista sobre lo que ocurrió entre él y Young. Afirma que el comportamiento incoherente de George gradualmente fue metiéndose en los asuntos de todos e interfiriendo tanto en el negocio que su principal distribuidor, Richard Baril,
cuyo contacto Young no quiso compartir con Carlos, expresó el deseo de irse con los colombianos. Pronto apareció el primer gran dinero, y Leder empezó con operaciones de lavado de dinero, montando en Medellín una empresa de venta de coches, Leder Auto, en el exclusivo barrio de Poblado, cerca del Centro Comercial San Diego. Fue en esta oficina donde fue presentado indirectamente a Pablo Escobar. Su primo, Gustavo Gaviria, compró un par de lujosos Porsches a través de la concesionaria de Leder. Los rumores sobre dos oportunistas que podían transportar la mercancía a Estados Unidos empezaron a extenderse por toda Colombia, donde muchos se dieron cuenta del potencial de la cocaína. Surgieron laboratorios, los campesinos empezaron a cultivar coca y a aprender lo básico sobre la producción de bazuco. Así fue como Leder conoció al mexicano José Rodríguez Gacha, un emprendedor propietario de varias plantaciones y laboratorios en Boyacá. Por esa época, en 1977, uno de los pilotos de Leder le habló sobre la isla Norman's Cay en las Bahamas. Allí había varias casas en venta, y la isla era perfecta para desempeñar el papel de Hong Kong pirata. Estaba a solo 40 kilómetros de Nassau y a 140 kilómetros de Miami. Contaba con una amplia pista de aterrizaje asfaltada y carecía por completo de electricidad, ya que la isla figuraba como privada. Leder compró un hotel, y los simpáticos ancianos propietarios del hotel Norman's Cay aún no sabían dónde iba a parar todo esto. Carlos entabló rápidamente una cálida relación con el ministro de Agricultura local durante su visita a la isla, donándole un sobre con una cantidad considerable de dinero para su campaña electoral, y empezó a apoderarse del territorio. Cada vez llegaban más aviones a la isla, cada vez habían más colombianos empleados en la construcción y mantenimientos de las casas. En un año, Leder ocupó el 70% de la tierra en Norman's Cay y cerró el hotel para frenar el flujo de turistas. A los propietarios del club náutico y el centro de buceo se les pidió casi cortésmente que no volvieran más. Pero la isla, como se descubriría más tarde, no solo estaba habitada por ciudadanos respetables. Un par de años antes que el alemán, la isla había sido el lugar preferido de Edward, un contrabandista de marihuana de poca monta. Ward no tardó en darse cuenta de quién había tomado el control de la isla y fue a hablar con Leder. Carlos estaba desesperado por conseguir pilotos con experiencia, y Ed, después de dudar un poco, empezó a transportar cocaína con su tripulación. Poco después, el hombre de confianza del primer ministro de las Bahamas visitó a Leder. Durante su visita se convenció de que era un hombre de negocio serio, porque inmediatamente recibió un BMW nuevo como regalo, y según Carlos, acordaron $150,000 al mes como alquiler de la isla y garantías de seguridad. En la isla se instalaron modernos faros y radares, se acondicionó la pista de aterrizaje y construyeron hangares de avioneta de última generación. El perímetro se rodeó con una red eléctrica y torres con torretas. También existe la leyenda de que todos los lugareños fueron asesinados, pero probablemente se trate de una ficción. Solo uno de los más testarudos fue encontrado muerto en un bote. El resto estaba bastante feliz, con grandes sumas de dinero por su reubicación forzosa, y en general, como dijo más tarde el propietario del centro de buceo que acudió a la inauguración de la temporada, cuando vio la torre con un arma, no quiso discutir con el nuevo dueño de la isla. Más tarde, Carlos importó de Alemania los feroces Doberman y perros pastores que se convirtieron en la marca registrada de Norman's Cay. Los perros, junto con guardias fuertemente armados, patrullaban el perímetro de la isla las 24 horas del día. Los guardias fueron entrenados por un buen amigo de Leder, llamado Yair Klein, un oficial retirado del ejército israelí. Fue Klein quien, en el futuro, entrenaría a los operativos del cártel de Medellín para luchar contra los radicales de izquierda y políticos. También había una casa para chicas en la isla, al igual que pronto habría una finca de Escobar. La escala de las fiestas en la isla era sencillamente asombrosa. Todos los testigos coinciden en que era una auténtica Sodoma y Gomorra en una sola isla de las Bahamas, que albergaba simultáneamente a un montón de rudos contrabandistas armados hasta los dientes, junto con toneladas de cocaína purísima. En Norman's Cay, Leder fundó International Dutch Resources Ltd. Como una tapadera de su verdadero negocio: alquilar hangares y vender combustible a socios comerciales que transportaban cocaína y marihuana a Estados Unidos.
Por $10,000 alquilaba aviones pequeños y modernos para transportar droga e incluso contrataba a los pilotos. En la isla trabajaban unas 150 personas, tanto colombianos como locales. Corría el año 1977. En ese año, Griselda Blanco, que inicialmente había apoyado a Pablo Escobar, inició una guerra por el liderazgo del mercado de la cocaína en Miami, y el propio Pablo, Rodríguez Gacha y el clan Ochoa ya habían organizado lo que más tarde se conocería como el Cártel de Medellín, al que Carlos Leder pronto se unió como transportista. Ninguno de los hombres de Pablo, como se los llamaba entonces en Medellín, hablaba inglés. No conocían las condiciones del mercado y sus relaciones con los vecinos del norte no eran muy buenas. Por ejemplo, una breve visita de uno de los Ochoa a Miami casi terminó en un arresto, pero ya había tanta mercancía que ningún ejército de mulas podía con ella. Y fue entonces cuando la empresa de transportes Leder y Young acudió al rescate. En este punto nos alejaremos de la historia de Carlos Leder y hablaremos de cómo Rodríguez Gacha y el clan Ochoa se convirtieron en miembros de pleno derecho del Cártel de Medellín. Recordemos que, en 1977, los tres contrabandistas más importantes habían formado una alianza amistosa en Medellín. Por aquel entonces su organización aún no se denominaba cártel, pero cada uno de ellos, de un modo u otro, atraía la atención de las autoridades estadounidenses. Puede ver nuestro video sobre Pablo Escobar aparte, pero sobre los demás se lo contaremos ahora. Empecemos con Rodríguez Gacha, apodado el Mexicano. Al igual que Pablo Escobar, Gacha surgió desde abajo. Nació en el seno de una familia pobre de campesinos en el pueblo floricultor de Veraguas, en el municipio de Pacho. Debido a la indigencia tuvo que abandonar la escuela a los 12 años y ponerse a trabajar limpiando pastizales. Desde niño, tuvo un carácter fuerte y nunca se dejó maltratar. Pero también mostró muchas dotes delictivas. También un dato curioso, nunca tuvo documentos, ni pasaporte, ni cédula militar, ni licencia de conducir. Formalmente simplemente no existía. Al crecer, Gacha se fue a Bogotá en busca de una vida mejor, y allí conoció a Gilberto Molina, un magnate de las Esmeraldas que, tras eliminar a todos sus competidores en una lucha de 10 años, se convirtió en el verdadero dueño de las minas de esmeraldas. Fue entonces cuando los talentos del joven Gacha resultaron útiles. Primero se convirtió en el asesino del rey de las Esmeraldas, y luego en el jefe de su ejército personal. Pero estar bajo las órdenes de un jefe no era algo que el futuro, el mexicano, quería. Y a principios de los 70 puso la atención en el prometedor negocio del tráfico de marihuana. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la marihuana era una mercancía muy incómoda para el transporte, y que no generaba las ganancias deseadas debido a la competencia, a diferencia de la cocaína, que estaba ganando popularidad. Gacha fue también uno de los primeros en darse cuenta de este simple hecho. Comprar pasta de coca de Perú y Bolivia era un eslabón innecesario, por lo que importó plantas de coca a su municipio de Pacho, olvidado por Dios y por el Estado, con un clima favorable. Las plantas producían de 3 a 4 cosechas al año, y los campesinos sin tierra de toda la región empezaron a llegar en masa a Pacho. Gacha apareció por primera vez en los radares de la ley en 1976. En esa época conoció a Pablo Escobar, y ambos entablaron una amistad basada en el respeto mutuo por la autoridad del otro. Además, Gacha, a diferencia de Pablo, nunca quiso convertirse en político. Lo único que quería era ganar mucho dinero. Como dijo el agente de la DEA Baruch Vega, el mexicano siempre fue un objetivo mayor que Pablo, porque era quien tenía la mayor de las plantaciones, así como la facción más grande y organizada del cártel. A finales de los 70, unas 4.000 hectáreas de la selva agreste estaban sembradas con plantas de coca. A finales de los 90, esa cifra superaría las 150.000 hectáreas. El apodo El Mexicano se originó en esa misma época. De todos los miembros del futuro cártel de Medellín, fue Gacha quien tuvo la mejor actitud hacia los mexicanos. Tenía una enorme colección de sombreros mexicanos y bautizaba sus propiedades con el espíritu de su país favorito: Discoteca Chihuahua, Bar Mitenampa, Rancho Hermosillo, etc. Al igual que Escobar, Gacha participaba activamente en obras de caridad en su ciudad natal. Construía casas, ayudaba con dinero, organizaba conciertos, pero le gustaba especialmente el fútbol.
En particular fue uno de los principales accionistas del Club Millonarios de Bogotá, y muchos notaron que siempre tenía los campos de fútbol mejor cuidados y bonitos. En general, el fútbol colombiano de esa época estaba totalmente patrocinado por los narcotraficantes. Era rentable por muchas razones. En primer lugar, a ellos mismos les gustaba. En segundo lugar, invertir dinero en el entretenimiento de los pobres. La droga ganaba puntos de reputación entre la gente común. En tercer lugar, y lo más importante, a través de las organizaciones deportivas es muy fácil lavar dinero. El imperio económico de Rodríguez Gacha estaba controlado por Rodríguez G. y compañía, entre cuyos directivos figuraban el propio El Mexicano, su esposa Gladys y sus dos hijos Douglas Gonzalo, José Fabián y Justo David. Desde esta empresa el narcotraficante controlaba su otra empresa agropecuaria, Inverganaderas, a través de la cual suministraba ganado a sus ranchos de Cuernavaca, Mazatlán, Jalisco, Santa Rosa, Quinta La Chihuahua y Rancho Hermosillo. También financiaba el criadero de caballos Chihuahua, donde tenía sus caballos de lujo, entre ellos Tapuc Amaru, un semental comprado por $1 millón a Ochoa padre. El reconocido logotipo de la empresa, en su forma de silueta de la cabeza de un caballo, adornaba la entrada de su casa principal en Pacho, llamada Casa Gacha, famosa por su lujo. La casa fue diseñada por arquitectos japoneses para no molestar a los vecinos. A Gacha le encantaban los conciertos en vivo, pero respetaba a los demás, por lo que las paredes estaban insonorizadas. El interior era asombrosamente lujoso: pieles de oso, vajilla europea antigua y oro, mucho oro. Según la leyenda, hasta los grifos de la Casa Gacha eran de oro puro, y bajo el edificio había un sistema de escondites de dinero y túneles secretos. En Bogotá, Gacha tenía 8 apartamentos fabulosamente caros y un centro de entretenimiento cerca del aeropuerto de Guaymaral, donde llegaba por avión la cocaína terminada. Junto al aeropuerto tenía su propio hangar con varios aviones, al que había asignado su propia pista. Así, para 1982, Rodríguez Gacha tenía el mayor potencial en términos de mercancía dentro del cártel. Pero nunca reclamó el poder. Se conformaba con ser el líder en su remota zona, donde era prácticamente el gobernador. No ocurría lo mismo con el tercer miembro del cártel de Medellín, el Clan Ochoa, quizá el más enigmático de este grupo criminal. A diferencia de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa nacieron en una familia decente y respetada de ganaderos en Antioquía. Sus bisabuelos recibieron honores del Estado por inaugurar la primera feria equina y la primera academia de veterinaria en la región. Y en general, el apellido Ochoa estaba asociado a la cría de caballos. Griselda Blanco, por ejemplo, los odiaba por una razón. Habiendo crecido en los barrios bajos de la ciudad, desde niña miraba con envidia la hermosa casa de los Ochoa en las colinas. Aunque hay que tener en cuenta que su posición y estatus en el Medellín de entonces no significaba que fueran extremadamente ricos. Más bien simplemente tenían más dinero que la mayoría de los demás residentes que luchaban por encontrar un pedazo de pan. Jorge, el hijo del medio de los 3 varones de Fabio Ochoa Restrepo y Margo Vázquez, nació 2 meses antes que Escobar y lo conocía desde la infancia. El padre de Ochoa, un hombre caricaturescamente obeso, era conocido como el mejor entrenador de caballos de la provincia y había desarrollado una raza nueva y refinada. A mediados de la década de 1960, Fabio abrió un restaurante familiar llamado Margaritas, el mismo nombre de su hacienda en Antioquía. Todos adultos y niños trabajaron arduamente para mantenerlo en funcionamiento. Jorge y sus hermanos, el mediano, Juan David, y el menor, Fabio, así como sus hermanas, pasaban horas cocinando o lavando platos en cuanto llegaban del colegio, hasta el amanecer. Abogados y periodistas comentaban a menudo la infancia supuestamente difícil de Jorge. Se decía que involucró a su familia en el contrabando de cocaína porque le daban pena a su madre y sus hermanas, quienes trabajaban sin descanso. Pero en realidad aún se desconoce cómo exactamente una familia decente y respetable terminó involucrada en el narcotráfico. También era propenso a la obesidad. Rara vez pesaba menos de 90 kilogramos y, como todos en su familia, no tenía la apariencia de un criminal en absoluto. Un hombre de familia ejemplar, de carácter tranquilo y amable. De vez en cuando se permitía un vaso de vino blanco seco. Ni siquiera fumaba tabaco.
mucho menos consumía drogas. Sin embargo, tenía un auténtico instinto empresarial. Consideraba que la adicción norteamericana a la cocaína era un vicio, pero inofensivo, que aquellos que pudieran pagarlo se dieran el gusto, y él, Jorge Ochoa, se aprovecharía de las debilidades humanas. A mediados de los 70, empezó a visitar Texas por negocios y a estudiar el mercado. Ochoa viajó entonces a Miami como especialista en la importación y exportación de caballos. Allí hizo contactos con colombianos para comercializar cocaína en la costa este de Estados Unidos. Aún se desconoce qué papel desempeñó el padre en todo esto. Según una versión, no solo era el líder de su clan, sino de todo el cártel de Medellín, y en general, fue el único a quien Pablo Escobar llamaba su patrón. Según otra versión, simplemente participó en algunas operaciones. Llevó una vida tranquila, ocupándose de los caballos, y nunca fue llevado ante la justicia, tratando de distanciarse de sus hijos que eligieron un camino delictivo. En 1977, en la soleada Miami, Jorge Ochoa dio muestras de una auténtica ingenuidad provinciana. Se jactó de haber importado 100 kilos de cocaína a Estados Unidos. Probablemente se trataba de un caso aislado, porque el año anterior uno de sus parientes había sido arrestado en la frontera con un pequeño cargamento de 1,5 kilos, lo que significaba que ellos, como todos en ese entonces, todavía usaban mulas para el transporte. Su interlocutor resultó ser un informante de la DEA, de los que aún abundaban en Miami. El 12 de octubre de ese año, Jorge le entregó a este hombre una maleta con 27 kilos de cocaína y le pidió que la llevara a Miami. La DEA arrestó entonces a 9 colombianos, entre ellos la hermana y el cuñado de Jorge Ochoa. Jorge fue el único que logró escapar. Al ver a la policía se subió a una moto y se dio a la fuga. Jorge se libró milagrosamente de su captura y abandonó Miami para no volver jamás. En ese año Pablo Escobar, junto con su primo Gustavo Gaviria, ya supervisaba la recolección de pasta de coca en Ecuador, importada de Bolivia y Perú, y su procesamiento en Colombia. Escobar y Ochoa, como los empresarios más grandes y ambiciosos, unieron sus fuerzas para aumentar la capacidad de producción. También dirigían laboratorios y vendían cocaína a distribuidores que controlaban su comercialización a Estados Unidos, donde las ganancias eran 6 veces mayores en Colombia. Pronto monopolizaron el negocio en Florida, Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Rodríguez Gacha se incorporó entonces como miembro de pleno derecho de la organización. Cuando Carlos Leder, que compró la isla bahameña de Norman's Cay, se unió a la empresa, aumentaron los suministros. A principios de la década de 1980, Escobar creó una especie de oficina central del cártel de Medellín, a la que podían dirigirse los pequeños participantes en el mercado de la droga para vender su mercancía en condiciones favorables. Esta decisión fue un éxito. A los demás productores de la región les resultó sencillamente poco rentable intentar vender su mercancía por su cuenta. Cabe señalar que aquellos que no desafiaban al cártel y aceptaban sus condiciones eran tratados de forma respetuosa y pacífica, y siempre había dinero suficiente para todos. Pero los que intentaban rebelarse contra la expansión del cártel, perdían. Una característica monstruosa de los medellinenses era, y sigue siendo, la venganza. Quienes se interponían en su camino eran aniquilados, hasta el último hombre, aunque no se los encontrara enseguida. Según el esquema establecido en la oficina, los pequeños vendedores cargaban su cocaína en los grandes cargamentos de Escobar y Ochoa, y se aseguraban de que nadie eludiera el cártel. Aseguraban los envíos y nunca despachaban un cargamento a menos que tuviera la cantidad adecuada de cocaína en stock para reponerla si el cargamento era incautado. Los agentes de la DEA bautizaron este sistema de seguro como Medellín Lloyds, en referencia a un conocido banquero de la época. Así, al comerciar a través del cártel de Medellín, los pequeños empresarios no arriesgaban prácticamente nada. Además, había otros personajes en el cártel que tenían distintas responsabilidades. Las finanzas y las relaciones comerciales del cártel eran gestionadas por Gustavo Gaviria y Roberto Escobar, hermano mayor de Pablo, que había trabajado en contabilidad durante muchos años. Además, se formó un ala militar como personajes como la Kika, Popeye, XX, el Angelito, el Chopo, el Osito, el Tato y muchos otros. Todos ellos formaban parte de las fuerzas de seguridad del cártel y de los ejércitos de sicarios del cártel.
a través de los cuales establecieron un equilibrio de poder para controlar y dominar el tráfico de drogas. Todos ellos fueron entrenados por Yair Klein, el propietario de la PMC, Hod Ahanit, amigo de Carlos Leder, a quien ya he mencionado. Se informó que a finales de la década de 1980, el cártel contaba con más de 2.000 combatientes entrenados. El sicario más famoso del cártel en esos días era probablemente Popeye, apodado así por su parecido con el personaje de dibujos animados. Como todos los demás, dio su propia versión sobre quién estaba al mando del cártel de Medellín. Según él, era Jorge Ochoa y Pablo Escobar obedecía sus instrucciones. Popeye murió recién en 2020, después de haber vivido una vida agitada. Cumplió 23 años de prisión tras confesar 257 asesinatos por encargo y haber participado en la planificación de más de 3.000 asesinatos. Además, escribió sus memorias. Tuvo un canal de YouTube e incluso hace unos pocos años volvió a la cárcel después de su liberación por intentar extorsionar a figuras importantes como Jorge Ochoa, quienes anteriormente estuvieron vinculadas al cártel con la esperanza de conseguir dinero. No funcionó y murió bajo custodia en 2020. Menos conocida es una facción militante del cártel de Medellín llamada Los Priscos, liderada por los hermanos Prisco, Armando, Alberto, Eneas, El Negro, José Rodolfo y David Ricardo. En 1980, Ricardo Prisco, alias Chino, fue arrestado y condenado por robo de autos. Tras su puesta en libertad, fue reclutado por el cártel de Medellín por orden de Escobar. En su apogeo, el grupo estaba formado por un centenar de combatientes profesionales. David Ricardo Prisco, al igual que todos los medillenenses, era popular entre la gente de su barrio Aranjuez. Abrió una cuenta en el supermercado para los que no podían comprar alimentos y también pagaba las matrículas universitarias de los niños del barrio. Los hermanos tenían en su casa una estatua de la Santísima Virgen del Carmen y, según cuentan testigos, antes de cada negocio le rezaban juntos. Y hubo muchos negocios. Los Prisco participaban en todas las operaciones importantes del cártel. Se les atribuyen al menos 200 asesinatos políticos por encargo. Sus nombres aparecieron en la prensa tras el asesinato del ministro de Justicia y se vieron obligados a abandonar Medellín. El grupo criminal fue desmantelado gradualmente en 1987 y 1991. En 1991, David Prisco murió el mismo día que su hermano en dos operaciones policiales distintas en Medellín y Río Negro. Para 1982, todo iba sobre ruedas para los medillenenses. Los centros de producción del cártel estaban situados en el sur del país, en los llanos orientales y en los departamentos de Meta y Caquetá. Allí funcionaba uno de los mayores centros de producción y procesamiento de cocaína de ciclo completo del mundo, llamado Tranquilandia, que producía varios cientos de kilogramos al día. No es extrañar que semejante magnitud atrajera la atención de los estadounidenses. Para mantener los precios altos, los medillenenses lanzaban exactamente esa cantidad de producto al mercado para que su precio no bajara y obtenían grandes ganancias. En 1982, un kilo de cocaína en Medellín se compraba por $8.000 y en Miami se vendía por $42.000. Al mismo tiempo, los estadounidenses empezaron a cerrar la ruta de transporte de Bahamas y Norman's Cay. Bajo el liderazgo de Leder, ya no proporcionaba el flujo de tráfico necesario. Los narcotraficantes empezaron a buscar opciones y finalmente encontraron una vía a través de México. Tiene más información en nuestro video sobre el cártel de Guadalajara. Para los fines de esta historia, mencionemos solo que había tanta cocaína que había suficiente para todos, tanto colombianos como mexicanos. Además, la apertura de canales mexicanos provocó que el mercado se sobresaturara y el precio de kilo cayera, pero más tarde que los eventos descritos. Esto llevaría a la aparición de una nueva droga en las calles de Estados Unidos, el crack, que no solo se convertiría en un verdadero símbolo marginal del gueto norteamericano, sino que también llevaría al cártel de Medellín a obtener ganancias aún más impresionantes. El precio por kilo bajaría, pero abriría un nuevo y vasto mercado. Por cierto, en Colombia, la cocaína no era muy popular en los años 80. En primer lugar, aunque el precio bajara, seguía siendo cara para el colombiano promedio. Y en segundo lugar, los colombianos comenzaron a fumar pasta a base de cocaína, el bazuco,
que tenía un efecto adictivo instantáneo y letal. Tanto Carlos Leder como Griselda Blanco fueron víctimas del bazuco. Uno de los pocos frenos para los narcotraficantes de Medellín era la ley de extradición. Un acuerdo bilateral de 1979 entre Estados Unidos y Colombia había sido ratificado por ambas partes en 1981, pero poca gente le prestó atención en aquel momento. La noticia ni siquiera aparecía en las portadas de los periódicos, y desde luego no preocupaba a Colombia en absoluto. En 1982, sin embargo, los reyes de la cocaína, a medida que crecía la organización, se dieron cuenta de que el acuerdo les afectaba directamente. La principal amenaza se echaba en el artículo 8. Los contrabandistas de droga podrían ser extraditados a Estados Unidos, aunque nunca hubieran salido de Colombia. Lo único que había que demostrar era que representaban un peligro para Estados Unidos, es decir, que le suministraban drogas al país, y cada uno de ellos ya estaba en el radar de la DEA, que sin embargo no entendía completamente cuán grande había crecido la organización y que se trataba de un grupo cohesionado y no de una colección de zares locales que podían ser eliminados individualmente. La sección 8 de la ley de extradición significaba que los fiscales estadounidenses podían exigir la extradición de cualquier persona involucrada en el tráfico de drogas. A principios de los 80, tras las batallas en las calles de Miami que pasaron a la historia como las guerras de los vaqueros de la cocaína, los agentes comenzaron a trabajar en Colombia con gran dedicación. La DEA se dio cuenta de que los grandes traficantes temían las cárceles estadounidenses como al fuego, por lo que preferían operar desde la seguridad de Colombia. Poco a poco empezaron a aparecer en los titulares los rostros de los capos de la droga como Carlos Leder, los cuales durante años se habían esforzado por construir una pantalla de integridad. Pero no solo sus vecinos del norte estaban pendientes del creciente poder del cártel. En Colombia, en ese momento, estaba activo el grupo terrorista de izquierda M-19, una de cuyas actividades era el secuestro de ricos empresarios para pedir rescate. El 12 de noviembre de 1981, Marta Nieves Ochoa Vázquez, miembro del clan Ochoa, fue secuestrada cuando salía de la universidad. Para su liberación, el M-19 exigió al cártel $12 millones. Sin embargo, en respuesta, los hermanos Ochoa crearon una unidad armada especial llamada Muerte a Secuestradores, que empezó a exterminar a los rebeldes. Guillermo Elvesio Ruiz, uno de los líderes del M-19 y su familia, fueron algunos de los asesinados por los combatientes del cártel. En febrero de 1982, los rebeldes liberaron a Marta Ochoa, reconociendo así su derrota, e hicieron las paces con el cártel. Como resultado de la guerra, el M-19 fue expulsado del rico y densamente poblado departamento de Antioquia. Esta fue la primera vez, pero no la última, que los medellínenses utilizaron fuerzas paramilitares. También en el futuro, el M-19 custodiaba laboratorios y llevaba a cabo asesinatos por encargo para el cártel de Medellín. También en 1981, los reyes colombianos de la cocaína celebraron una cumbre en la costa caribeña, cerca de Barranquilla. Allí se encontraba el rancho de Jorge Ochoa, la Hacienda Veracruz. En el orden del día figuraba una mayor expansión del negocio de la cocaína. El clan Ochoa había acumulado tanta cocaína que buscaba cada vez más formas de enviar la droga al extranjero. Carlos Leder fue el invitado de honor de la reunión. Su posición en Norman's Cay seguía siendo fuerte, pero él, como los demás, se dio cuenta de que la capacidad de la pequeña isla ya no era capaz de satisfacer la creciente demanda del mercado estadounidense. Los traficantes carecían de aviones, pilotos y, lo que era más importante, de nuevas rutas de contrabando. En Veracruz, los jóvenes capos de la droga estrecharon lazos mutuamente beneficiosos y acordaron a través de un amigo en común, Juan Mata Ballesteros, iniciar la cooperación con los mexicanos que hemos mencionado antes. En la reunión, Jorge Ochoa también presentó sus propios planes para organizar nuevas rutas y mercados. En 1980, había instalado un sistema de radionavegación de largo alcance en Acandí, en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá. Este sistema permitía todo tipo de vuelos desde la pista de aterrizaje de la Hacienda Veracruz. Con más de 1,5 kilómetros de longitud,
La pista era apta incluso para aviones de carga grandes. Hablaron de los envíos conjuntos de mercancías y de repartirse las tareas para maximizar el control de la red de narcotráfico. El cártel crecía a pasos agigantados, pero no se convirtió en una organización verdaderamente internacional hasta varios años después, cuando Escobar, Gacha y Ochoa cooperaron a una escala sin precedentes y el padrino mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo se involucró de lleno en el negocio, y en algunos aspectos incluso los liberó. Tenían que pensar menos en el transporte y más en su propia seguridad. Después de todo, la consolidación de esta alianza en el país vino acompañada de un derramamiento de sangre sin fin. La policía de Medellín no podía detener la violencia y los asesinatos. En 1982, la ciudad se convirtió en el feudo de los reyes de la cocaína. La policía y los políticos aceptaban sobornos y mantenían la boca cerrada. De lo contrario, los esperaba la muerte. La ley plata o ploma funcionó mucho mejor que el tratado de extradición. Los contrabandistas de la vieja escuela no tenían cabida en el nuevo sistema. Salvo contadas excepciones, se dieron pacíficamente a sus puestos. Carecían de la astucia y la voluntad para competir con la nueva generación. La mayoría se retiró, y el resto se acostumbró a una posición subordinada bajo hijos y sobrinos. A un puñado de recalcitrantes se les obligó a ceder o simplemente fue eliminado del camino. Había iniciado una nueva era del narcotráfico. En lugares solitarios, era la manada. Sin embargo, la ciudad estaba repleta de individuos sospechosos que desviaban dinero a diestro y siniestro, por lo que el gasto diario de los reyes de la cocaína, a principios de los años 80, no era especialmente llamativo. El dinero entraba a raudales en la ciudad, y ellos lo gastaban como si fuese una competencia. Al principio era bastante difícil distinguir a los reyes de la droga de otros ricos ociosos. A Pablo Escobar le encantaban las carreras de autos y armaba todo un equipo con equipamiento completo y autos para las competiciones de la ciudad. Rodríguez Gacha se convirtió en el patrón no oficial y principal empleador del nativo Pacho. El clan Ochoa continuó con el viejo negocio de criar caballos y toros de raza, pero a una escala sin precedentes. Los caballos de Ochoa eran admirados por entendidos de todo el mundo, e incluso protagonizaban anuncios europeos. Los Ochoa compraron literalmente todo el nicho de las corridas de toros, tauromaquia, un entretenimiento popular en Colombia. Las pasiones que ardían en este ámbito eran tal que la prensa llegó a referirse a este negocio como el cártel de la tauromaquia de Medellín. Los Ochoa destruyeron físicamente a todos los competidores, a los pacíficos ganaderos de cría de toros de raza, y se hicieron con el monopolio. Hay un caso criminal relacionado con toros de pelea de España, gracias al cual Jorge logró volver a Colombia, pero de eso hablaremos más adelante. Carlos Leder construyó un hotel en Armenia llamado La Posada Alemana. Disponía de 24 lujosas habitaciones de estilo suizo, un restaurante, un centro de conferencias, un club nocturno con mirador, un mini zoológico con leones y una bodega de vinos con una colección de bebidas finas de todo el mundo. Frente al hotel había un monumento a John Lennon desnudo, y tocarlo se consideraba un buen augurio entre los contrabandistas. Leder compró casas residenciales, edificios de instituciones estatales y empresas privadas en su Armenia natal, lo que provocó que aumentara los precios de la tierra. A menudo se lo veía paseando con casco y botas de caballero, y su mano a menudo estaba levantada en señal de saludo nazi. Leder también se interesó por el mundo editorial. Tuvo su propio periódico de gran tirada llamado Quindio Libre. Se imprimía en tinta verde y proclamaba una civilización de la marihuana con un toque de nazismo. Pablo Escobar, por cierto, no apreciaba mucho a Leder por su ya evidente adicción a fumar bazuco. Además, Leder decía tonterías a cada paso. A veces gritaba consignas fascistas, otras veces se jactaba de haber donado mucho dinero al Partido Liberal para apoyar a un candidato presidencial. De este modo vinculaba públicamente su nombre y el de sus compañeros contrabandistas al sistema político colombiano, razón por la cual ocupaba los titulares con más frecuencia. Por supuesto, el cártel buscaba influir en las altas esferas del poder.
pero solo Leder se jactaba de ello llamando la atención. Escobar lo llamaba bocón, que significa gran boca, pero sus conexiones y contactos seguían siendo importantes para la organización. Leder, por supuesto, se comportaba imprudentemente, pero el propio Escobar superó a todos y a todo. No fue casualidad que se convirtiera en el líder formal de toda la organización a los ojos de la opinión pública. En las elecciones de 1982, Escobar realizó un acto increíblemente audaz al estilo de la Hermandad corre hacia el poder. Pasó oficialmente al Congreso colombiano desde el distrito de Envigado como suplente. Cuando el principal representante Envigado, Jairo Ortega, estaba enfermo o ausente, Escobar lo reemplazaba. El narcotraficante más rico se convirtió en congresista. Escobar y Ortega apoyaban al senador Alberto Santofimio Botero, uno de los pilares del Partido Liberal, que ejercía un enorme poder e influencia. Santofimio, político favorito del cártel de la cocaína, se convirtió en un símbolo de la corrupción del sistema político colombiano. El mandato presidencial de Turbay Ayala llegaba a su etapa final, ya que en 1982 iba a ser un año electoral y los narcotraficantes seguían luchando contra la ley de extradición que les impedía presentarse en masa. En una de las reuniones, Rodríguez Gacha dejó claro que sus contactos en el partido de la oposición tenían buenas noticias. El candidato del Partido Conservador, Belisario Betancur, había confirmado personalmente a uno de sus abogados que si ganaba, no tenía intención de extraditar a ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Escobar, sin embargo, tenía apoyos en el otro partido y apostaba por los liberales. Carlos Leder cuenta en su libro cómo lucharon con todas las fuerzas del cártel para anular la extradición. Este episodio es curioso desde el punto de vista del trabajo en equipo de cada miembro de la organización criminal. Pablo ganó un asiento en el Congreso como suplente de Ortega y empezó a apoyar la campaña del candidato López. Aunque hoy resulte difícil de entender, los criminales experimentados no comprendían bien el juego de los dirigentes políticos. Habían aprobado en el Congreso un tratado que podría expulsarlos de su patria, pero al mismo tiempo querían apoyo en dinero y votos. Pablo organizó una reunión con el candidato López. Este aceptó con la condición de que la reunión se llevara a cabo en privado en una habitación del Hotel Intercontinental. El día anterior Pablo Escobar lo citó en su oficina, y llegaron otros 6 jefes: Jorge Luis Ochoa, Gustavo Gaviria, Pablo Correa, Alonso Cárdenas, Rodrigo Murillo y el mexicano. Primero sugirió que cada uno donara $100,000. Luego llegó López y dijo con seguridad que por el momento el tratado de extradición seguiría en estudio y que no creía que se aplicara pronto. Pablo mencionó con tacto la donación que le iban a hacer y dijo que el apoyo continuaría. Un par de días después, recibió una llamada de un frustrado Pablo Escobar. «Vamos, Carlos, necesito tu ayuda. Estos malditos políticos ya nos han traicionado. Carlos, esto no puede seguir así. No saben con quién se están metiendo. Nos quitaron $800,000 y ahora se ríen de nosotros. Haz algo, Carlos». Resultó que el equipo de campaña de López había asegurado a la prensa que entregaría a los narcotraficantes. Escobar le pidió a Leder que diera una rueda de prensa para detallar su apoyo a este político de Bogotá. En la rueda de prensa, Leder explicó a los periodistas que empresarios decentes y preocupados por la situación habían entregado al candidato presidencial Alfonso López una donación equivalente a $800,000 para protestar contra la extradición. Al día siguiente apareció en todos los periódicos. En el Partido Conservador estaban muy contentos con la exposición de la reunión. Rodríguez Gacha dijo que, por su parte, junto con otros comerciantes de Pacho, había donado cerca de $1 millón a los conservadores. Y como señala Leder, fue la contribución de Gacha la que marcó la diferencia. Llegó el tan esperado día de elecciones y el candidato Belisario Betancur ganó por un amplio margen. El nuevo presidente dijo que no visitaría Washington mientras fuera presidente de la República. Para el cártel de Medellín fue una señal firme y tranquilizadora de que el tratado de extradición no se implementaría durante su gobierno. Sin embargo, se alegraron antes de tiempo. Los estadounidenses, mientras tanto, no dormían. Empezaron con la figura más notoria del cártel, Carlos Leder.
El consumo de drogas no le hicieron ningún bien. La isla Norman's Cay se convirtió en un auténtico burdel, y el propio dueño sufría de paranoia y delirios de grandeza. El 11 de marzo de 1983, Leder fundó el Movimiento Nacional Latino, un nuevo partido político de tendencia ultranacionalista, e incluso con un amenazador espíritu neonazi. El partido consideraba que su tarea fundamental era la cancelación inmediata del acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Colombia. En ese momento Estados Unidos ya había solicitado a Colombia la extradición de Leder, y era inminente una audiencia ante la Corte Suprema, y la isla Norman's Cay tuvo que ser abandonada y sería asaltada poco después, y todas las cuentas de Carlos fueron congeladas. Entre todos los que iban a ser extraditados, el embajador estadounidense calificó a Leder como la figura número 1. Era la persona que más le interesaba al gobierno estadounidense. Leder era consciente de la amenaza. Podía ser deportado no solo de Colombia, sino de cualquier país que tuviera un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos. Ya en 1982, Leder envió a sus hombres al Departamento de Estado de Estados Unidos para sondear el terreno, y él mismo se reunió con un agente de la DEA estadounidense en Colombia. Ofreció vender Norman's Cay a Estados Unidos por $5 millones si cerraban el caso. Podrían usarla como una base militar, dijo Leder significativamente en aquel momento. Por supuesto lo rechazaron. La insolencia y el descaro de Leder no tenía límites. A finales de julio, concedió una entrevista para Radio Caracol de Bogotá, en la que dijo que había comprado sus islas en las Bahamas por más de $1 millón, y que desde entonces habían servido fiel y lealmente a las empresas colombianas más rentables. Sin pronunciar la palabra cocaína en voz alta, admitió que se encargaba del negocio de transporte para su amigo. Su arresto y su paso por una cárcel estadounidense también tuvo una explicación simple. De joven, Leder había sido líder de los hispanos del barrio, un líder que defendía su raza, sus principios, su colombianismo. Ahora iba a ser senador, quería representar en el Senado a los expulsados, representar a la gente del trabajo y a los más pobres entre los pobres. Se alega que ha entrado en una conspiración secreta en perjuicio de los Estados Unidos. Diré más, tengo la intención de dañarlos hasta que se derogue la ley de expulsión. Además, Leder adquirió una imprenta y un equipo de periodistas que producían el periódico de proclamas del Movimiento Nacional Latino, en el que Carlos se declaraba casi un mesías y ofrecía pagar la deuda nacional de Colombia a Estados Unidos, y declaraba que el narcotráfico era una cruzada contra el capitalismo. Pero la alocada y provocada fanfarronería no dio frutos. El 2 de septiembre de 1983, la Corte Suprema falló a favor de Estados Unidos, declarando a Leder extraditable. En Colombia se firmó una orden de detención contra él. Pero Carlos se enteró a tiempo y huyó. Sin embargo, una vez aprobada la orden de extradición de Leder, el nuevo ministro de Justicia, Lara Bonilla, que aún desempeñaría un trágico papel en la historia, se la entregó al presidente Betancourt para que la firmara. Entonces se produjo un gran desastre para el mexicano. Ya he mencionado la mayor empresa llamada Tranquilandia. Estaba en lo más profundo de la selva, y tras apoyar abiertamente a Betancourt en la campaña electoral, Gacha se convirtió en un auténtico héroe y nunca atrajo demasiado la atención de la DEA, por lo que nadie lo habría encontrado jamás de no ser por el éter necesario para producir clorhidrato de cocaína puro y por un grupo de meticulosos estadounidenses. El 9 de febrero de 1984, todo el cártel se reunió en una discoteca en las montañas de Medellín. Uno de los principales distribuidores de Miami, que pertenecía a la red de Ochoa, celebraba el nacimiento de un hijo. El padrino era el propio Jorge Ochoa. Los festejos se prolongaron durante una semana, y mientras tanto los líderes del cártel discutían problemas acuciantes. Como siempre les preocupaba expandir sus mercados, querían aumentar el número de rutas y pilotos en condiciones cambiantes. Desde hacía meses funcionaba en la selva su complejo llamado Tranquilandia, que ahora producía hasta 4.000 kilogramos de droga al mes.
Se habían acumulado muchas toneladas de cocaína en los bosques y el nuevo complejo requería un suministro ininterrumpido y absorbía toneladas y toneladas de materias primas, la más importante de las cuales era el éter. El éter era necesario en la última etapa del largo proceso químico de la producción de la cocaína. Para obtener un polvo de cocaína inhalable, la cocaína base obtenida de la pasta de cocaína se disuelve en éter, con la adición de ácido clorhídrico y acetona. La masa resultante se filtra, se seca y se obtiene el clorhidrato de cocaína, un polvo blanco que era consumido regularmente por 5 millones de estadounidenses en 1984. Se necesitan 17 litros de éter para producir 1 kilogramo de cocaína. El éter no se producía en Colombia, al menos no en las cantidades que necesitaban los traficantes, por lo que importaban del extranjero. Al descubrir este simple hecho, los estadounidenses empezaron a monitorear el flujo de éter importado a Colombia, pensando sensatamente que una prohibición de la importación de éter golpearía muy duro a los productores. Entonces acudieron a un comprador legal de éter, que compraba el doble de éter del que se utilizaba legalmente en toda Colombia en un año, y colocaron en 2 barriles del cargamento dispositivos de radioseñal del tamaño de un paquete de cigarrillos, junto con una potente fuente de energía diseñada para durar mucho tiempo. Un doble fondo separaba toda esta estructura de las ondas de radio. La primera señal provino de New Orleans, desde donde los barriles viajaron a las afueras de Barranquilla, directamente a la famosa hacienda Veracruz, situada en los vastos dominios del clan Ochoa. Al cabo de un tiempo, las ondas abandonaron Veracruz y eran transmitidas desde un avión hacia un lugar del sur, y la siguiente señal provino de la impenetrable selva del este de Colombia. Ese era el destino. Un equipo de extracción de 42 hombres llevó a cabo la operación, y lograron tomar a los narcotraficantes por sorpresa. No opusieron resistencia. A medida que avanzaban, se revelaban más y más actividades del cártel de Medellín. No solo se encontró un laboratorio principal, sino una verdadera fábrica con un ciclo completo de producción de cocaína. Alimentaba y vestía a 1 centenar de personas. Había generadores, duchas, lavadoras y secadoras. No muy lejos de la pista de aterrizaje, la policía contó 305 tambores de acetona, 363 de éter, 482 bidones de gasolina roja, 133 bidones de combustible para aviones. En resumen, una enorme cantidad de materias primas. Pronto quedó claro para qué servían. Según un registro de vuelos abandonado junto a la pista, entre diciembre de 1983 y febrero de 1984, este aeropuerto improvisado recibió 15.539 toneladas de pasta y base de cocaína. Luego descubrieron la cocaína, 2 toneladas de cocaína en diversos estados de agregación. Pronto llegaron los periodistas, y la televisión colombiana transmitió a los militares y a gran parte de los corresponsales del país inspeccionando el mayor cargamento de cocaína de la historia. Nunca antes habían visto tanta droga. Fue entonces cuando se filtró el nombre del campamento, Tranquilandia. Al lado estaba Cocalandia, e incluso Cocalandia 2, que estaba en construcción. Cada uno de los campamentos pertenecía probablemente a jefes diferentes. También se descubrió un cargamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Al parecer, los guerrilleros vigilaban la producción de cocaína. En medio mes, 13.8 toneladas de cocaína fueron destruidas, y con ellas, 14 laboratorios y campamentos, 7 aviones, y 11.800 barriles de éter y otros productos químicos. Las autoridades colombianas calcularon que en 2 años, estos laboratorios habían generado $12.000 millones en ingresos netos para los capos de la cocaína. Los campamentos destruidos, junto con la cocaína incinerada, generaron una pérdida 10 veces menor. Después del operativo, la DEA y las autoridades colombianas se dieron cuenta de que el cártel de Medellín ya no recogía envíos extraoficialmente de pequeños laboratorios caseros. La existencia de Tranquilandia representó un desafío para el gobierno. Si había sido posible construir una fábrica, no iba a ser la única. Quizás ya había decenas o cientos de ellos. Es más,
Los hechos apuntaban a que todo pertenecía a los miembros del cártel de Medellín. La pista de aterrizaje en Rancho Veracruz conducía directamente al clan Ochoa, pero la mayor revelación fue la implicación de Gonzalo Rodríguez Gacha en el negocio. Resultó ser copropietario de los laboratorios hallados en la selva. Así lo indicaba un avión estrellado encontrado en una de las pistas de aterrizaje de la selva. El propietario del avión era Justo Pastor Rodríguez Gacha, el hermano del mexicano. La siguiente señal provino del pueblo de Leticia, donde circulaba el rumor de que Rodríguez Gacha había quedado completamente en bancarrota como consecuencia del operativo de Tranquilandia. Resultó que ya a mediados de diciembre de 1983 había empezado a trasladar pasta y base de cocaína de Perú a Tranquilandia y había invertido enormes sumas de dinero en laboratorios. El colapso financiero de Rodríguez Gacha confirmó claramente que era socio del cártel de Medellín. Así fue como toda la cúpula de la organización criminal pasó a estar en la mira de todas las fuerzas del orden. En vísperas del operativo, el precio de 1 kilogramo de cocaína en Miami costaba $14,000 al por mayor. Después del operativo, el precio se disparó instantáneamente, revelando una escasez de cocaína por primera vez en 3 años. Los agentes antidrogas estaban optimistas. La redada había causado un daño innegable al cártel, pero la historia no acaba ahí. Lara Bonilla, la ministra de Justicia, atacaba insistentemente al aspirante a congresista Pablo Escobar en el ámbito político y este respondía. Hasta ese momento, dentro de lo razonable, el resultado de su encarnizado debate en el ámbito jurídico fue la salida de Pablo Escobar del mundo de la política a principios de 1984. Fue el principio del fin. Primero Tranquilandia y la retirada definitiva de todo el cártel de Medellín, luego la revocación de la inmunidad parlamentaria de Pablo, la constante exposición de Carlos Leder en la prensa y su confesión casi abierta del tráfico de cocaína. La hermosa fachada que los medillenenses habían tardado tanto en construir fue desmontada, dejando al descubierto su verdadera naturaleza despiadada. El derramamiento de sangre en las calles colombianas no se hizo esperar. El 30 de abril, Lara Bonilla fue asesinado en su coche cuando regresaba a casa. En el crimen participaron varios sicarios de los que solo sobrevivió uno. La cadena de contratación de estos sicarios era tan larga que no era descabellado investigar y atrapar a los culpables. Así, tanto Leder como Ochoa eran sospechosos, pero al final probablemente fue una decisión impulsiva de Pablo Escobar, frustrado por su fracaso en la participación en los niveles más importantes de la política, quien activó una red de varios sicarios al servicio del cártel. La guerra entre narcotraficantes y políticos empezó aquella noche del 30 de abril de 1984. El presidente Belisario Betancur ordenó una implacable represión tanto contra los jefes del cártel de Medellín como contra sus enemigos, el cártel de Cali. Inmediatamente se hizo pública la decisión de invocar el tratado de extradición. Esa misma noche los criminales huyeron de Colombia y llegaron a Panamá, con Carlos Leder y su cómplice, el enigmático líder panameño Manuel Noriega, que había estado directamente involucrado en sus negocios desde 1982, proporcionándoles un punto estratégico para el transporte. Noriega acogió a los exiliados bajo su protección. Les proporcionó guardaespaldas y consejos útiles. Ochoa alquiló una casa cerca del Hotel Marriott. Escobar se alojó en los hoteles Valle y Bambito o en la taberna Celebration. Solo el escondite de Escobar costó $1 millón, dinero que fue a parar al bolsillo de Noriega. Bajo el patrocinio de Noriega, el cártel ejecutó una estrategia doble vía con una mirada a largo plazo para recuperar su antiguo poder. Por un lado, los empresarios del cártel pusieron en marcha un enorme laboratorio en las selvas de Darién, en Panamá, y pretendían establecer otros similares en Nicaragua. Por otro lado, querían hacer las paces con el gobierno colombiano, con la esperanza de que los viejos tiempos se olvidaran y sus pecados fueran perdonados. Los medillenenses enviaron una extensa carta de 6 páginas a Belisario Betancur a través de un intermediario. Llamaron a este destacado mensaje una declaración unilateral, subrayaron la honestidad y franqueza de su posición y pidieron al presidente que considerara la posibilidad de su reincorporación a la sociedad colombiana. En la primera parte, los autores resumieron brevemente la historia del narcotráfico en Colombia.
afirmaban que sus organizaciones controlan hoy entre el 70 y el 80% del total de la cocaína producida en el país y generan unos $2.000 millones en ingresos anuales. A continuación, aseguraban que las organizaciones que representaban no eran responsables ni directa ni indirectamente del asesinato de Lara Bonilla. Además, los empresarios se desvincularon de la política. No entraba en sus planes cambiar el sistema democrático y republicano existente en Colombia. La segunda parte del memorando ofreció un trato al gobierno. Por su parte, los reyes de la cocaína se comprometían colectivamente a entregar al Estado todas las pistas de aterrizaje y laboratorios clandestinos, disolver el cártel, permitir que su dinero circulara en Colombia, ayudar a sembrar cultivos en lugar de coca y marihuana, y cooperar con el gobierno en campañas para erradicar la drogadicción y tratar a los adictos del país. A cambio, los empresarios querían que Bethancourt levantara el estado de sitio que impuso tras el asesinato de Bonilla y se comprometiera a no extraditar a Estados Unidos a los criminales que hubieran infringido la ley antes de esa carta histórica. En otras palabras, el cártel exigía una amnistía. Los narcotraficantes recibían $2.000 millones al año y guardaban ese dinero fuera del país. El regreso impune de los contrabandistas significaba que una increíble cantidad de dinero volvería a la economía colombiana. Al país se le ofrecía un soborno colosal. Los miembros del cártel no recibieron respuesta de Bethancourt ni de nadie y siguieron escondidos en Panamá, perdiendo poco a poco sus millones. El 15 de junio de 1984, la aduana interceptó en el aeropuerto de Miami 1.2 toneladas de cocaína empaquetada en cajas etiquetadas como perfume. El perfume estaba en cámaras refrigeradas de un avión de carga de una compañía aérea panameña que alquila aviones. Una semana después, agentes panameños incautaron 6.159 tambores de éter en la zona del Canal de Panamá. Noriega también estaba jugando un doble juego. Prácticamente emperadores en casa, en Panamá los medillanenses se encontraban indefensos, rodeados de desgracias y escándalos de gran repercusión. Cada vez era más evidente que el cártel tendría que salir de Panamá. Ni Escobar ni Ochoa se sentían cómodos fuera de Colombia. Ambos sabían que en última instancia el lugar más seguro sería su propio país, donde siempre podrían comprar el patrocinio de los poderosos y contratar sicarios para mantener atemorizados a sus enemigos. Pero Bethancourt no estaba dispuesto a ceder. Nombró a otro luchador contra la mafia de la droga, Enrico Parejo González, para sustituir a Lara Bonilla como ministro de Justicia. Parejo era tan inflexible como Lara Bonilla, pero a diferencia del difunto ministro, ahora podía contar con el apoyo de Bethancourt. A finales del verano, Estados Unidos había solicitado la extradición de más de 60 colombianos acusados de narcotráfico. Finalmente, el 14 de agosto, el juez superior de Bogotá, Manuel Castro Gil, presentó cargos preliminares contra 14 sospechosos del asesinato de Lara Bonilla, y entre ellos, los llamados autores intelectuales del crimen, Pablo Escobar, los 3 hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha. Leder era valioso para las autoridades. A diferencia de Escobar, Ochoa y Rodríguez Gacha, que se escondían en Panamá, Leder regresó a Colombia y se refugió con los guerrilleros en las selvas, convirtiéndose en el principal encargado de los laboratorios y del funcionamiento eficiente de la producción. Sobre él, Bethancourt firmó la orden de extradición a Estados Unidos y Leder ya no tuvo derecho a apelar. Si a Carlos lo arrestaban, podía ser puesto en un avión y enviado a Estados Unidos sin ningún trámite burocrático. En febrero de 1985, Leder fue entrevistado por la televisión española en uno de sus escondites en la selva. Sin afeitar, desaliñado, vestido con pantalones manchados y una camiseta negra sin mangas, dijo a los periodistas que pensaba crear un ejército de 500.000 hombres para defender la independencia nacional. Que el problema de la extradición de criminales a Estados Unidos se había convertido en un problema de liberación nacional, y que Lara Bonilla había sido asesinado por el pueblo mismo, antes de que el ministro tuviera tiempo, con la ayuda de los imperialistas, de enviar a muchos colombianos a ser juzgados a Estados Unidos. Leder se consideraba el símbolo de todos los combatientes contra el imperialismo y afirmaba que en esta lucha, el fin justifica los medios. Mientras tanto, a finales de 1984, el cártel de Medellín había recuperado parte de su antiguo poder y fuerza. Las cosas realmente se habían calmado y pudieron regresar a su tierra natal.
Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha estaban ocupados reconstruyendo su red de productores y distribuidores. Leder estaba en la selva, pero de Jorge Ochoa no se había sabido nada desde mayo. Sus hermanos estaban a cargo de las redes de Colombia, pero Jorge parecía haberse esfumado después de un incidente extremadamente confuso contra el contrabandista e informante Barry Seal, cuyo testimonio y fotografías le arrebataron la imagen de un respetable criador de caballos de Antioquía, y aún más, Seal había obtenido pruebas de la conexión entre los cárteles y los contras nicaragüenses, enemigos acérrimos del presidente Reagan, y empezó a moverse si había comunistas en alguna parte. Barry Seal fue asesinado de un disparo en la cabeza en 1986. Hacia julio o principios de agosto, Ochoa emigró a España, país con el que mantenía vínculos desde hacía mucho tiempo, tanto a través de su negocio de cría de caballos como del cártel. Se presentó en Madrid con el nombre de Moisés Moreno Miranda y un aspecto ligeramente alterado. Ochoa recorrió el país con su esposa y dio una impresión excepcionalmente respetable, pero los colombianos siempre han tenido mala suerte en el extranjero, y especialmente Jorge. Poco después de su llegada, la esposa de Ochoa empezó a hacer grandes depósitos en dólares en bancos locales, en uno de los barrios exclusivos de Madrid. Ochoa compró una casa de 750 metros cuadrados con piscina, cancha de tenis, almacén y discoteca. En el garaje habían 4 Mercedes. Ochoa inscribió a su hijo de 5 años en el colegio bilingüe estadounidense. A finales de agosto, el fiscal especial de España, encargado de prevenir y erradicar el tráfico de drogas a través de canales secretos, recibió información de que Moreno Miranda no era quien decía ser. Investigaron y pronto descubrieron que Moreno Miranda era un contrabandista que quería establecerse en España. El 25 de septiembre, la policía ya sabía su verdadero nombre y había intervenido 5 llamadas telefónicas. Ochoa se comunicaba con Colombia, Londres, Panamá y Bélgica. La policía informó al residente de la DEA en Madrid, y este telegrafió a Washington. El Departamento de Justicia preparó una solicitud de extradición para Ochoa en relación con el caso nicaragüense. La solicitud fue enviada a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, y el 17 de octubre, el embajador entregó una copia del documento al Ministerio de Asuntos Exteriores español. Estados Unidos exigió la detención de Ochoa. La policía española siguió a Ochoa durante meses. El alcance de sus actividades era aterradoramente amplio. En noviembre, se supo que Ochoa iba a comprar más de 4.000 hectáreas de tierra en el sur de España. La policía temía que utilizara la finca para convertir España en un centro internacional de distribución de cocaína. El 15 de noviembre de 1984, la policía española detuvo a Ochoa y a su esposa y congeló todas sus cuentas bancarias. Agentes de la DEA se encargaron de sacar al hijo de Ochoa de un colegio estadounidense. Para la administración de Reagan, la detención de Jorge Ochoa parecía un regalo del destino. No habían pasado ni 4 meses desde que el gobierno estadounidense nombrara a Ochoa y a otros miembros del cártel de Medellín socios criminales del gobierno sandinista de Nicaragua. Ahora se presentaba una excelente oportunidad para llevar a Ochoa a Estados Unidos para ser juzgado. Los españoles estaban ansiosos por recibirlos. Aunque nunca habían lidiado con el tráfico internacional de drogas, estaban cansados de todo tipo de terrorismo y extremismo ideológico, y los vínculos de Ochoa con el gobierno marxista de Nicaragua tenían un comprensible tinte político a sus ojos. Estados Unidos también expuso a los españoles los vínculos de Ochoa con Tranquilandia, vigilada por la guerrilla del M-19, que también era comunista. Todo, cocaína, terrorismo, marxismo, encajaba para los españoles, una triple pesadilla del mundo libre. España anunció que Ochoa estaba detenido en virtud de leyes especiales antiterroristas, y esto implicaba una revisión de los cargos. Poco después de la detención y encarcelamiento de Ochoa en Madrid, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición por cargos relacionados con el caso nicaragüense. Pocos días después, Colombia solicitó la extradición de Ochoa por falsificación de un documento, concretamente una licencia para importar 128 toros españoles a Cartagena en 1981. En otras palabras, Ochoa fue nuevamente acusado de contrabando,
En un principio Estados Unidos tenía más posibilidades de obtener a Ochoa. El contrabando de drogas es más grande que el contrabando de toros. Estados Unidos solicitó la extradición de Ochoa antes de que lo hiciera Colombia. El gobierno español claramente estaba del lado de Estados Unidos. Los defensores de Ochoa tenían que anular estas ventajas o superar al enemigo de alguna otra manera. 6 meses más tarde, Colombia presentó una segunda solicitud de extradición de Ochoa. Esta vez la solicitud procedía de Medellín. Los compatriotas querían condenarlo por la misma operación en Nicaragua, por la que Ochoa ya había sido procesado en Miami. Lo que ocurrió en realidad fue que un compañero de Jorge Ochoa tuvo acceso a los archivos judiciales en Miami, fotocopió los cargos de Nicaragua y los envió al Tribunal de Distrito de Medellín. El resultado fue una solicitud estadounidense en un lado de la balanza y 2 solicitudes colombianas en el otro. Uno de los cargos por el que Ochoa estaba siendo acusado en su patria era completamente idéntico al de Miami. Además, los fiscales habían cometido un grave error de cálculo al mezclar terrorismo, comunismo y drogas en un solo caso. La defensa no dejó pasar la oportunidad de aprovechar esto. Muchos españoles consideraban que su propia policía, la española, y desde luego la DEA de Reagan, eran ardientes anticomunistas que atribuirían cualquier cosa a los sandinistas, incluso el tráfico de drogas, con tal de desacreditarlos. Los abogados de Ochoa se dieron cuenta rápidamente de que podían aprovechar las simpatías políticas del jurado a su favor. Condenaron a Reagan por lanzar una guerra sucia contra Nicaragua y presentaron a su cliente como un peón en un juego político deshonroso. Sin embargo, los fiscales también emplearon diversas pequeñas maniobras. Un día, el país estaba alborotado con la noticia de que los amigos de Ochoa habían hecho un audaz intento de sacarlo de la cárcel, arrastrándolo a bordo de un helicóptero. Un par de días después, algunas fuentes policiales le dijeron a la agencia de noticias española que Ochoa había intentado sobornar a los policías que investigaban el caso. En esta historia, Ochoa aparecía como el virrey del negocio mundial de la cocaína, el segundo hombre después de Escobar, lo que nos convence una vez más de que no se sabe quién era realmente el jefe del cártel de Medellín. El caso de Ochoa se juzgó en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España. El tribunal estudió el material presentado durante casi 9 meses. Ochoa se declaró culpable de importar ilegalmente toros a Colombia, pero negó categóricamente su implicación en el contrabando de drogas, y dijo que por los cargos de narcotráfico no se sentaría en el banquillo de los acusados ni en Colombia ni en Estados Unidos. Los abogados defensores de Ochoa insistieron persistentemente en el trasfondo político de los cargos y trataron de desacreditar la demanda estadounidense. Argumentaron que la acusación era ridícula porque se basaba en el testimonio de Barry Seal, un notorio criminal y mentiroso. De hecho, Seal era el principal y único testigo de la fiscalía. La defensa, sin embargo, tuvo que admitir el testimonio de otros 2 agentes de la DEA asociados con Barry Seal. Se limitaron a repetir el testimonio de Seal, pero según la investigación española, los testigos de segunda mano son legalmente vinculantes. Así, la fiscalía contaba ahora con el testimonio de 3 testigos, uno de los cuales era el autor del delito. La audiencia de extradición de Ochoa ante la Audiencia Nacional Española estaba prevista para el 17 de septiembre de 1985. Durante el juicio, los españoles trataron a Ochoa como un separatista vasco arrestado. Se lo consideraba un criminal particularmente peligroso con amigos particularmente peligrosos. Probablemente había buenas razones para ello. En la sala del tribunal, el público estaba separado de los jueces, abogados defensores y el fiscal por un panel de madera de 1 metro de largo y una mampara de vidrio a prueba de balas que iba del suelo al techo. Esto generalmente desalentaba a los activistas políticos de disparar o lanzar granadas durante las sesiones judiciales. 3 jueces vigilaban la sala desde un estrado de madera. El acusado se sentaba frente a ellos en un banco bajo de espaldas al vidrio que dividía la sala. El día del juicio la galería estaba llena de colombianos, entre ellos miembros de la familia Ochoa. Al principio había ruido y un vago descontento en el ambiente, pero en cuanto salieron los jueces, la multitud se calmó. Ochoa, vestido con un traje oscuro, se sentó tranquilamente entre 2 policías con boina. Había adelgazado mucho y no tenía mal aspecto. Su cabello pulcramente recortado. Se suponía que él era un joven y exitoso empresario ganadero colombiano. La audiencia duró unas 3 horas.
Tras el cierre de la sesión, los jueces deliberaron durante una semana. El 24 de septiembre tomaron una decisión. La demanda estadounidense fue desestimada por unanimidad, 3-0, porque era políticamente motivada. Ochoa debía ir a Colombia y ser juzgado por la importación de toros. Los abogados de Ochoa ganaron jugando la carta del antiimperialismo, desacreditando a Sil y mostrando disposición a entregar a su cliente a Colombia. Pero los fiscales apelaron, y aunque parecía increíble, el 21 de enero de 1986, el tribunal reconsideró su decisión y acordó extraditar a Ochoa a Estados Unidos. Esta vez las tensas relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua ya no eran un obstáculo legalmente válido para la extradición. Ochoa fue acusado de contrabando de drogas, que no es un delito político. La defensa apeló de inmediato la decisión del tribunal, y ya en Cartagena, a donde regresó Jorge Ochoa, fue condenado a 20 meses de prisión y puesto en libertad bajo fianza. En 1987 se convertiría en una de las 20 personas más ricas del mundo, según Forbes, con $3.000 millones ganados honradamente con caballos pura sangre y toros de lidia. La fianza, sin embargo, fue de $11.500. La reunificación del cártel de Medellín fue el comienzo de una oleada de terror político dirigida a quienes no dejaban vivir en paz a los capos de la droga. Los medellinenses formaron un grupo llamado Los Extraditables, que amenazaba a todos los políticos que no querían revocar la extradición. Coches bomba, asesinatos de jueces y policías, víctimas al azar en las calles arrasaron Colombia. Entre todas las acciones inhumanas, destaca la toma de Palacio de Justicia por militantes del M-19, los mismos que primero secuestraron a Marta Ochoa y luego controlaron los laboratorios de cocaína bajo el mando de Carlos Leder. El cártel les entregó $2.000 millones por la toma. Sin embargo, el propio Leder en sus memorias niega de todas las maneras posibles la participación del cártel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia. Esto es lo que dice. En cuanto a las numerosas especulaciones sobre la participación de Pablo Escobar y al parecer del cártel de Medellín en la financiación de la toma, puedo asegurar que son falsas. Ni Pablo Escobar ni yo supimos de antemano los planes del M-19 para asaltar el Palacio de Justicia. Además, en mi opinión, este tipo de operación guerrillera para asaltar y tomar el control de las instalaciones no requiere de un gran desembolso de dinero porque los guerrilleros armados no son remunerados ni son mercenarios contratados. En las calles de Medellín empezó una guerra de todos contra todos. Cuando la policía se involucró, se convirtió en un verdadero baño de sangre. Lee más sobre por qué y cómo la policía se convirtió en objetivo de los narcotraficantes en nuestro video sobre Pablo Escobar en el enlace de la descripción. La violencia en aquellos años se convirtió en parte de la vida cotidiana de los medellinenses. En 1985, en Medellín, hubieron 1.698 asesinatos. Colombia ese mismo año registró un total de 11.000 homicidios, muchos más que cualquier otro país que no estuviera en guerra civil. Pero 1986 batió todos los tristes récords, 3.500 asesinatos. La principal causa de muerte entre los hombres de 15 a 40 años fue el homicidio. De los 1.155 casos registrados en la ciudad en los 6 primeros meses, el 80.4% de los asesinatos se cometieron con armas de fuego. En 1987, Carlos Leder fue finalmente capturado en la selva. Desesperado, llegó a escribir una carta a George Bush pidiendo un trato. Las audiencias de su cargo duró 7 meses, y en ellas participó con gran placer George Young, que tuvo la oportunidad de vengarse de su antiguo amigo, que lo había abandonado tiempo después del inicio de su cooperación. Según el propio Young, testificó contra Carlos con el permiso de Escobar. Supuestamente este último lo llamó a la cárcel tras enterarse de que Leder estaba dispuesto a delatar a todos. George siguió hablando, revelando cada vez más detalles sobre la creación del cártel de Medellín, al menos lo que él conocía. Como el propio Leder escribió, fue el acontecimiento más angustiante de su vida cuando todos los años transcurridos salieron a la luz con lujo de detalles para diversión del público. Al final, Carlos Leder fue declarado culpable de todos los cargos de tráfico de cocaína. Esto es lo que él mismo dice al respecto. Por supuesto que fui 100% culpable de todos los cargos de tráfico de muchas toneladas de cocaína. Yo era un contrabandista,
era un traficante internacional que penetraba las fronteras terrestres y marítimas y el espacio aéreo estadounidense transportando cocaína sudamericana. Era mi peligrosa profesión, y como miembro del cártel de Medellín, era mi misión y mi deber. Fui un narcotraficante colombiano a la que la Drug Enforcement Administration persiguió durante muchos años. Carlos Leder fue condenado a 135 años de prisión, y tras un año en régimen de aislamiento, su visita quedó gravemente afectada. Pero entonces él, como George, tuvo su oportunidad. Estados Unidos invadió Panamá, capturó al traidor Noriega, y Carlos testificó contra él, también supuestamente con el consentimiento de Pablo Escobar. Según esta versión, Carlos le pidió una carta pidiéndole testificar contra el cártel de Medellín y sus vínculos con Noriega, a lo que recibió una respuesta favorable, y la promesa de que nadie de su familia sufriría daños. Escobar cumplió su promesa, y Leder tuvo esperanza. Por el acuerdo, su condena se redujo a 55 años, de los cuales cumplió 33 años de principio a fin, la mayor parte trabajando en la cafetería de la prisión. En verano de 2020, salió en libertad y fue deportado a su segunda patria, Alemania, donde aún vive. Ese año publicó un libro sobre su vida titulado La vida y muerte del cártel de Medellín. Su famoso hotel en Armenia, tras su encarcelamiento, durante los siguientes 19 años, se convirtió en un enorme punto de encuentro al aire libre para los amantes de John Lennon. Hoy en día el terreno de la posada alemana se ha convertido en un parque de recreación familiar y la famosa estatua ha desaparecido. Volvemos a los años 80. La detención de Leder no tuvo ningún efecto en las actividades de sus colegas, salvo que Jorge Ochoa, tras el calvario en España, permaneció en las sombras durante un tiempo, dejando las riendas del poder a sus hermanos. Consiguió salir bajo fianza, y a partir de ese momento fue como si nunca hubiera estado involucrado en nada. De hecho, los dos miembros más violentos del cártel, Escobar y Rodríguez Gacha, siguieron activos. El mexicano se consolidó finalmente como ministro de guerra del cártel de Medellín, convirtiéndose en el principal aliado y apoyo de Escobar durante la guerra contra el Estado. En 1989, contaba con una facción de miles de hombres armados, en cuyo centro había una unidad de élite de 70 sicarios seleccionados, involucrados en muchos episodios sangrientos, incluso el asesinato de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial con principios firmes al que Gacha consideraba su enemigo personal. La creciente violencia llegó al clímax absoluto. Una bomba en un avión en 1989. Escobar y Gacha asumieron que una importante figura política iría a bordo, pero cambió de idea a último momento y sobrevivió. La explosión mató a 110 personas inocentes, y el espantoso incidente marcó el inicio de la cacería de recompensas de Escobar y Gacha. A finales de 1989, Rodríguez Gacha fue localizado a través de un informante, Navegante, el hombre más cercano del entorno de Gacha. Traicionó a su jefe. Informó que Gacha, su hijo Freddy Gonzalo y varios guardaespaldas se encontraban en Cartagena. Cuando la policía y la DEA se enteraron, enviaron 30 hombres del cuerpo de élite al comando de la Fuerza Aérea en Barranquilla. Se dio la orden de mantener 2 helicópteros de la policía listos para despegar desde el aeropuerto de Santa Marta. Así comenzó la operación militar con el significativo nombre de Apocalipsis. En la noche del jueves, Gacha, al darse cuenta de que lo han descubierto, subió a un bote con su hijo y 5 guardaespaldas y se dirigió a la finca El Tesoro, entre Coveñas y Tolú, tras lo cual las autoridades lo perdieron de vista. Pero gracias a un informante, se inició un rastreo aéreo de la zona para encontrar la embarcación. La descubren al amanecer, pero en ella vio un hombre que confesó haber dejado a Gacha en la finca de Tolú, donde sus hombres armados se dirigían a rescatarlo. Allí los soldados en helicóptero no advirtieron ningún movimiento en la casa, solo vieron una camioneta estacionada y volaron en otra dirección. Al mismo tiempo la camioneta se alejó, comenzaron los disparos. Los fugitivos corrieron en distintas direcciones, y Gacha, trepando por una alambrada de púas, casi se arrancó el cuero cabelludo. Luego vieron cómo mataron a su hijo, y al mismo tiempo recibió un disparo en la pierna. La siguiente bala le dio en la cabeza. El impacto fue tan fuerte que tuvieron que identificarlo por sus huellas dactilares. Existe una versión según la cual Gacha
tras ver cómo mataban a su hijo, se suicidó poniéndose una granada en la cara. Pero no es más que una leyenda. Si lo hubiera hecho, la granada le habría arrancado el brazo. Al funeral de Gacha acudieron varios miles de personas de su municipio natal, Pacho. Pero el cariño del pueblo no impidió que los lugareños saquearan su hacienda, Casa Gacha, de la que se llevaron absolutamente todo, e incluso hicieron explotar piscinas en busca de tesoros ocultos. En la actualidad, China compró este aún sólido edificio para abrir una de las embajadas más grandes de América Latina. La otra hacienda saqueada del mexicano, Cuernavaca, alberga hoy un refugio canino, y la directora del refugio cuenta que, tras la caída de Gacha, grupos de personas excavaron en los alrededores en busca de millones enterrados, pero nunca nadie encontró nada. Tras la muerte de Gacha, Escobar se convirtió en el principal y, de hecho, único objetivo de todas las agencias de inteligencia. Con su muerte en 1993, el cártel de Medellín pasó al olvido, dejando tras de sí poderosas redes de distribución de droga y un mar de sangre, pasando a la historia como los iniciadores del contrabando masivo de cocaína. Resta contar cómo fue del clan Ochoa, que en cierto modo siempre se mantuvo en la sombra. Sobre Fabio Ochoa padre, el patriarca del clan, ya he hablado al principio. Ya fuera un padre infeliz o un jefe en las sombras del cártel, vivió una vida larga y tranquila. Nunca fue llevado a juicio y murió en 2002 a la edad de 88 años. En septiembre de 1990, el nuevo presidente de Colombia, César Gavirio Trujillo, ofreció a los acorralados líderes del cártel de la droga entregarse a la policía local, prometiendo no extraditarlos a Estados Unidos. En 1991, los tres hermanos Ochoa se entregaron y, tras cumplir 6 años de condena, fueron puestos en libertad. Juan David y Jorge Luis se establecieron en Medellín y nunca volvieron a ser procesados, convirtiéndose en empresarios respetables como su padre. Juan David murió en 2013 de un repentino ataque al corazón, pero Jorge Luis sigue vivo, aunque tiene pendiente un proceso judicial por un testimonio que dio mientras estuvo en prisión relacionado con el cártel de Popeye. Pero el hermano menor Fabio, tras salir de prisión, no perdió la esperanza de convertirse en un capo del narcotráfico, y comenzó a cooperar con el Chapo y el cártel de Sinaloa como asesor a cambio de una participación. Compartió rutas y métodos de trabajo, participando plenamente en la vida de los mexicanos. Pero como ya sucedió con el cubano Alberto Falcón descrito en el video sobre el cártel de Guadalajara, los mexicanos siempre delatan a los que no son mexicanos, por muy destacado narcotraficante que sea. En 2001, Fabio fue capturado con otros 41 mexicanos en Miami durante la Operación Milenio, cada uno de los cuales testificó en su contra para reducir sus sentencias. El menor de los Ochoa fue condenado a 30 años de prisión. En la cárcel, descubrió muchos talentos. Por ejemplo, está trabajando en el desarrollo de energía a partir de las olas del mar, y ha escrito un libro de divulgación científica de 250 páginas que nadie quiere publicar todavía. La fecha estimada de liberación de Fabio Ochoa era el 14 de septiembre de 2024, si ese verano se aprobaba otra petición de libertad condicional. Fue puesto en libertad a los 66 años el 23 de diciembre de 2024 y regresó a Colombia. Después de la destrucción del cártel de Medellín, el cártel de Cali tomó su lugar en Colombia, pero ese es un tema para otro video. Suscríbete y dale me gusta a este video y activa la campanita.